hoy, aunque el tema es accidente ofídico, debemos entender que nosotros como médicos lo que tratamos es la ofidotoxicosis. ¿Qué es eso? Es el efecto tóxico de la mordedura de la serpiente en el cuerpo con sus cambios fisiopatológicos debido a la inoculación del veneno. Entonces van a encontrar como en los capítulos de la literatura como accidente ofídico, pero realmente el término es ofidotoxicosis. Es causado por la mordedura de las serpientes que poseen e inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones en funcionalidad de los diferentes órganos o sistemas del cuerpo. Su frecuencia y gravedad hace que tengan una importancia en salud pública. En el mundo existen aproximadamente 3.000 serpientes, 3.000 especies de serpientes. De estas, 272 se encuentran en Colombia y 47 de ellas son de características venenosas que agreden y lesionan el cuerpo. De estas 47 están distribuidas en 3 familias, que son las que estudiaremos hoy, 9 géneros, y se pueden encontrar principalmente en la topografía que tenga una altura sobre el nivel del mar menor a 2.500 metros. O sea, gran parte de Colombia está susceptible de este tipo de accidentes. Las especies que miraremos como frecuentes en Colombia son la Viperidae, el Apidae y Colubridae. Más o menos 5.400.000 accidentes con mordeduras de serpiente en el mundo. En Colombia en el 2021, 4.257 se reportaron, y en Latinoamérica se estima que 150.000 accidentes con mordeduras de serpiente se presentan al año, de las cuales 5.000 personas fallecen. Vamos a no tengo el indicador. Ustedes no pueden mover mi cursor, ¿no es cierto? No. Pero a ver cómo lo puntero lo hace. Ahora sí, ¿ven mover mi cursor? ¿El puntero? Sí, señor. Bueno, el aparato venenoso de la serpiente está constituido por una glándula venenosa que se encuentran al lado y lado de la cabeza. Están conectadas por medio de conductos a estos colmillos, principalmente a estos de abajo, que se encuentran totalmente en forma horizontal a la cabeza, y que ellos, al abrir la boca de la serpiente, se ubican en una posición como la que vemos acá para ocasionar la penetración del veneno en el momento de la mordida. Los dientes son colmillos grandes, móviles, y que se retraen hacia la parte superior de la cavidad bucal cuando se encuentran en reposo. Tienen un colmillo de repuesto, ¿sí?, para los momentos o los traumas que ellas sufren durante sus ataques. Tienen dientes de presión y el tejido elástico que se encuentra por debajo de la mandíbula, que es lo que ustedes van a ver o van a escuchar que frecuentemente los papás dicen: me tocó despegarle la serpiente al niño porque no lo soltaba. Hay un tejido allí que hace una elasticidad y hace que esta boca haga la prensión. La lengua, como la vemos acá. Bueno, existen unas, primero que todo sabemos que hay serpientes venenosas y no venenosas. La única característica inconfundible y que siempre está presente en las serpientes venenosas y nunca en las no venenosas es la presencia de la fosita loreal. Vamos a ver algunas características en cuanto a la pupila.
En la serpiente no venenosa es redonda y en casi todas, excepto en las corales, mientras que en la venenosa es similar a la de un gato, que es alargada también, que son excepción las corales. La forma de la cabeza en la serpiente venenosa es triangular. Las placas que se encuentran en la superficie en las venenosas son unas escamas ásperas pequeñas en la cabeza, a diferencia de la superficie lisa que se observa en las no venenosas. Los colores van a ser diferentes figuras como rombos, triángulos en las serpientes venenosas. La cola es más corta en la serpiente venenosa. El accionar de la serpiente venenosa es más de predominio nocturno. Ellas salen a cazar en las horas del final de la tarde y comienzos de la noche. Esto es de suma importancia porque cuando el paciente ha sido mordido en las horas del final de la tarde o la noche, seguramente tiene una mayor carga de veneno que si ocurre en las horas de la madrugada o de la mañana. Y la presencia del colmillo delantero son las características que diferencian las serpientes venenosas. En Colombia, las serpientes de importancia médica debido al efecto tóxico que ocasiona su veneno se dividen en tres familias: la Viperidae, el Apidae y Colubridae, como lo habíamos dicho. La Viperidae es bastante frecuente, que es donde encontramos el género Bothrops, que es bastante frecuente, donde vamos a encontrar la mapaná, las cuatro narices, talla X, que son serpientes bastante venenosas, y es importante que de estas pongan mucha atención porque son las que más se encuentran en nuestra región. La familia Elapidae vamos a encontrar la Micrurus y la Pelamis, y de la Colubridae vamos a encontrar las Filodrias, las Celias, que son las llamadas cazadoras negras, y la Erythrolamprus, que es una falsa coral que se diferencia en la distribución de los colores de su secuencia. En el Viperidae encontramos la Bothrops. Vamos a encontrar nombres comunes como mapaná, cuatro narices, X, talla X, jerajón, rabo de chucha. Tienen características que presentan unas fosas termorreceptoras que se ubican entre los ojos y las fosas nasales y son útiles en el momento de la cacería. Tienen unos ojos pequeños, tienen unas escamas cefálicas y los colmillos móviles, como lo veíamos en la lámina inicial, con un conducto central, y su cola es pequeña. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar a nivel local, a nivel sistémico. A nivel local, un dolor de intensidad variable relacionado con la cantidad de veneno inoculado, un sangrado y un edema progresivo que afecta a la extremidad inoculada, con una migración o progresión también basado en la cantidad de veneno que ha sido transmitido. Van a producir unas flictenas, equimosis, una necrosis tisular y una linfadenitis y linfadenopatía regional. Los efectos sistémicos van a ser un colapso cardiovascular, una coagulopatía severa con unos sangrados masivos, una gingivorragia, epistaxis, hematemesis, o sea, sangrados por cualquier mucosa del cuerpo. Su clasificación, esto es más basado en los aspectos clínicos, porque recordemos que la mordedura de serpiente, el accidente ofídico o el efecto de la ofidotoxicosis, su gravedad se mide es en las extensiones, en los segmentos comprometidos de la extremidad que ha sido mordida. Entonces, de acuerdo a los segmentos 1, 2, 3 o más, se clasifica como leve, moderada o severa. Pero con respecto a las manifestaciones clínicas, encontramos que en la leve hay dolor y hay edema local
de mínima intensidad. No hay alteración en tiempos de coagulación y no hay efectos sistémicos. Mientras que en la moderada hay un edema que es progresivo, una hemorragia local y hay un aumento de los tiempos de coagulación. Por lo cual, pensemos que este tipo de mordedura de serpientes, de una vez vamos entendiendo que hay que estar pendientes de la prueba de coagulación y del fibrinógeno. La persistencia de ellos prolongados y del consumo del fibrinógeno van a llevar a decirnos que el efecto tóxico de la serpiente está circulando en el organismo y que debemos pensar en un segundo o un tercer tratamiento con suero antiofídico. Esta parte de la coagulación y su interpretación en los paraclínicos es fundamental porque es la que nos va a ir diciendo no necesita o sí la colocación de un nuevo suero, un nuevo tratamiento, una nueva dosis del suero antiofídico. En el severo hay un edema local intenso, hemorragia, oliguria, anuria. Los tiempos de coagulación van a estar más prolongados aún o no haber o no presentarse la coagulación. Vamos a entender el primer punto en el tratamiento de las diferentes familias es el mismo. Tienen que remitir a un nivel superior. No se queden con ese paciente. Inícienle de forma precoz el tratamiento, sí. Hagan todas las medidas iniciales que veremos a continuación, pero no se enfrasquen en que no han remitido al paciente porque le falta tener los tiempos. Si conocen que es una mordida de serpiente venenosa, deben referir inicialmente. Van a estar midiendo la oximetría y el monitoreo cardíaco. ¿Por qué es importante? Si estamos hablando de un género, de una familia que produce una coagulopatía, el sangrado interno no visible se nos va a reflejar mediante la interpretación de los signos vitales que tengamos en el monitoreo de ese paciente y por ende de la oxigenación. Los paraclínicos que solicitaremos serán tiempos de coagulación y fibrinógeno, como lo decíamos. Deben iniciar una cobertura antibiótico porque por la boca de la serpiente es una área contaminada. Entonces se va a usar. Esto que les digo ahí es lo que dice la guía. En realidad utilizamos ampicilina sulbactam porque da una cobertura bastante amplia, excepto que veamos un área muy contaminada y nos vamos con antibióticos como una ceftriaxona o otro tipo de antibióticos de mayor potencia. Pero la guía nos dice que penicilina cristalina, clindamicina o metronidazol en pacientes alérgicos a la penicilina van a cubrir los anaerobios y con la amicacina los gérmenes gram-negativos. Vamos a utilizar acetaminofén, tramadol, aunque nos recomienda la dipirona, al igual que los AINES, yo pensaría que no es el medicamento de elección, entendiendo que estos pacientes tienen una coagulopatía y la dipirona tiene un efecto que ocasiona discrasias sanguíneas. Entonces, como sugerencias, así la guía le diga tal cual, como aparece ese punto número 5, realmente debiéramos pensar acetaminofén o paracetamol si contamos con él, que es el acetaminofén endovenoso, y el tramadol, contraindicado los AINES. Profilaxis antitetánica, entendiendo que si es un menor de 5 años, incluido hasta 5 años, con esquema completo de vacunas, ese niño tiene la cobertura y no es tan necesaria la profilaxis. Deben hacer limpieza de la herida con agua y jabón o un bactericida en la superficie lesionada. Si hay una insuficiencia respiratoria, deben pensar en intubar. Aquí les voy a hacer la presentación tal como lo dice el instructivo del suero antiofídico polivalente, pero tenemos que hacer adaptaciones porque de acuerdo a la edad, si la mordida de serpiente es en un niño de 4 o 5 kilos, no le vamos a pasar 300 mililitros en 30 minutos. Lo ajustaríamos por la fórmula de Holiday, el volumen máximo a pasar por hora para no excedernos. Vamos a tener en cuenta que el accidente leve
se coloca, se cumplen 4 ampollas, que es, como lo dice el instructivo acá, la carátula, dice que va a contrarrestar 10 miligramos del veneno crótalo y 70 miligramos del Botrox. Realmente lo que estamos es buscando eso, corregir o contrarrestar esta cantidad de miligramos. Entonces, si estamos hablando de 4 ampollas, pues el doble de esto estaremos más o menos contrarrestando 140 miligramos de veneno. En el moderado vamos a aplicar 6 a 8 ampollas y en el grave de 10 a 12 ampollas. Más adelante les hablo sobre los riesgos que hay al momento de colocar el suero, como lo son una reacción alérgica y qué debemos hacer. En los accidentes por viperidae vamos a encontrar el género lachésico o lachesis con unos nombres comunes como la guascama, la marpejuana, la rieca, la verrugosa y la surrupuco. Tienen características en su anatomía, como es presentar una cabeza ovoide con un cuello que está muy bien delimitado, unas escamas cónicas y una cola en forma de una córnea aguda. Puede alcanzar hasta los 4 metros de longitud. En Colombia la podemos encontrar en el litoral pacífico, en los valles bajos del río Cauca y del río Magdalena, en la Amazonía, la Orinoquia y los llanos orientales. Dentro de las manifestaciones locales, el dolor va a ser variable según la intensidad del accidente, un sangrado y un edema progresivo que afecta la extremidad comprometida, la flectena, la equimosis y una necrosis tisular con una linfadenopatía, muy similar a las manifestaciones del Botrox, al igual que las manifestaciones sistémicas que presentarán alteraciones de la coagulación, una acción neurotóxica que produce un síndrome de excitación vagal, lo cual va a presentar manifestaciones clínicas como bradicardia, sudoración o diaforesis, náusea, vómitos, hipotensión, cólico abdominal y diarrea. La severidad que basada en la clínica y en la paraclínica, como lo dice la lámina, va a estar descrita por leve, cuando a nivel clínico encontramos un dolor y un edema local mínimo y no hay presencia de los signos sistémicos que debemos encontrar en los estadios 2 y 3. Las pruebas de coagulación van a estar dentro de lo normal, tiempos de coagulación. En el estadio 2 moderado va a haber un edema progresivo, una hemorragia local y las manifestaciones locales que hablaba en la lámina anterior, como lo son la bradicardia, la hipotensión. Y vamos a encontrar una prolongación en los tiempos de coagulación y un consumo en el fibrinógeno parcialmente, no total, como lo vemos en el estadio 3, el cual, también denominado grave, produce una necrosis local, como lo mostraba la foto acá que estamos viendo, donde hay una necrosis. Va a causar hemorragias, otros efectos vagales severos, bloqueos auriculoventriculares que pueden llegar incluso a la asistolia, un choque mixto, una oliguria, una anuria, y vamos a encontrar en los paraclínicos un consumo total, casi total de fibrinógeno y una prolongación importante de los tiempos de coagulación. Nuevamente, remitir oximetría, vamos a solicitar los paraclínicos que se hablan aquí. El parcial de orina es importante para mirar la densidad y el estado de deshidratación que pueden estar relacionados con un shock hipovolémico, el antibiótico, la profilaxis con penicilina, igual la clinda y el metronidazol en aquellos alérgicos, y la amicacina o ciprofloxacina cuando se ha producido una falla renal. La profilaxis antitetánica, la limpieza de la herida, la intubación en caso de insuficiencia respiratoria, y aquí el suero antiofídico polivalente se va a
pasar 8 ampollas en el leve, 10 a 12 ampollas en el moderado y hasta 25 ampollas en el grave. En caso de verse manifestaciones vagales severas que ameriten una corrección, la atropina es el medicamento indicado. En este tipo de accidente, el Viperidae, la Crotalus, es el género que hace referencia, y vamos a encontrar aquí la famosa serpiente cascabel, la cual posee un dibujo romboidal café rodeado por unas franjas blancas y una cola terminada en un cascabel. Su ubicación geográfica en Colombia está en la cuenca del río Magdalena, en la costa atlántica y en los llanos orientales. A nivel local vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar edema, vamos a encontrar parestesias locales o regionales, y se observa, como se ve en la lámina, un eritema leve a moderado. A nivel de los ojitos vamos a encontrar una midriasis por parálisis muscular, una diplopía, una ptosis palpebral, como se ve en este paciente, unas fasciculaciones musculares, y esta es la fase de Rosenfeld, donde se produce por esta parálisis, por esa midriasis, y el color rojizo en la piel. Vamos a ver que pueden presentar debilidad muscular, signos del cuello roto, que es por la debilidad muscular, la cabeza no logra hacer un sostén adecuado, sino pareciera que estuviera lateralizada. Insuficiencia respiratoria, y debido al sangrado, liberación de la mioglobina, esta va a ocasionar una falla renal. La rhabdomiólisis que se produce en este tipo de accidentes es importante. Estas son las características clínicas y paraclínicas. En el estadio leve, dolor local leve, lipotimia, mareo, visión borrosa, fotofobia, edema local y una orina de color colorado, de color rojizo. A nivel de los paraclínicos, las pruebas de coagulación como el fibrinógeno, las plaquetas, los valores séricos de la creatinquinasa, ¿sí? Estarían dentro de rangos que no hay una mayor alteración, excepto por la creatinquinasa, que puede estar llegando al límite superior. La LDH o deshidrogenasa láctica se va a encontrar dentro de los parámetros normales. Acuérdese que la deshidrogenasa láctica se eleva en los procesos que hay necrosis, ¿sí? Y ya vimos que uno de los problemas en este tipo de mordedura de serpiente es la rhabdomiólisis y necrosis que va a llevar. El estadio 2 va a presentar dolor y edema moderado, náuseas, vómito, parestesias, mialgias, ptosis palpebral, diplopía, una visión borrosa, una ceguera temporal, una oftalmoplegia y facies características, mioglobinuria. Las pruebas de coagulación se encontrarán prolongadas, el fibrinógeno parcialmente consumido. Y los valores que nos hablan de necrosis o de isquemia, como es la creatinquinasa y la deshidrogenasa láctica, la encontraremos ya prolongada. En el estadio grave o 3 vamos a ver las mismas manifestaciones, pero en el estadio 2, pero más acentuadas, incluso llegar al punto de una dificultad en la deglución y una salivación o cialorrea importante. Las pruebas de coagulación consumidas prolongadas, el fibrinógeno consumido, una trombocitopenia y los factores de necrosis elevados. Aquí vamos a encontrar nuevamente la necesidad de ser referido, la oximetría deben hacerlo, es obligatorio hacerle la hoja neurológica porque estamos viendo que en este paciente hay un compromiso neurológico. Los gases arteriales nos van a mirar y nos van a ayudar a mirar la parte respiratoria y también la parte renal a través del bicarbonato que nos aparece allí. Si hay evidencia de la insuficiencia respiratoria,
se debe intubar. Aunque en los 13 tratamientos que hemos hablado, hablamos de intubar, ustedes dirían, pero si esto no va a ser para los puestos de salud. Lo que pasa es que mientras usted desplaza a su paciente, el paciente puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Por ese motivo, es mejor que ustedes, antes de partir de su sitio de referencia, evalúen cada una de estas cosas y allí, con toda la comodidad de su puesto de salud, sería mucho mejor intubar, fijar de forma adecuada el tubo y remitir ya al paciente con la vía aérea asegurada y no que en el camino, con una incomodidad, les toque hacer la intubación. Vamos a hacer solicitudes para clínicos de la creatina fosfoquinasa, del aspartato, del aminotransferasa y los paraclínicos que se mencionan allí. Igual vamos a cubrir con antibiótico y allí están los diferentes antibióticos. La analgesia con su acetaminofén, igual el tramadol y contraindicado los AINES. Profilaxis antitetánica previo neutralización del veneno con las pruebas de coagulación, porque recordemos que la aplicación intramuscular puede llevar a producir un sangrado. La limpieza y la aplicación del suero antiofídico polivalente. En el accidente elapídico o micrúrico vamos a encontrar que este género Micrurus, los nombres más comunes son cabeza de chozo, la coral, la coralillo, la matagatos, la rabo de ají y la rabo de candela. Tiene como característica la cabeza, acá la vemos, es una cabeza pequeña, hay unas grandes escamas, hay unos colmillos cortos y anteriores, unos ojos muy pequeños y unas bandas de colores que siguen la secuencia blanco, negro, amarillo, que rodean su cuerpo. Se distribuye en Colombia, en aquellas regiones del país que incluyen la isla de Gorgona en el Pacífico. Son nocturnas, se ocultan bajo las hojarascas de los árboles porque la humedad que allí se genera para sus necesidades es adecuada. Por eso allí el pisar estas hojas pueden llevar a pisar la serpiente y hacer que ésta ataque. Sus manifestaciones locales van a ser el dolor, el rubor, la inflamación y las parestesias locales, entendiendo que el rubor y la inflamación van a ser mínimos. Miren, este letrerito es el más importante de este tipo de serpientes. Las manifestaciones sistémicas: náuseas, vómito, confusión, diplopía, tosis, disartria, fasciculaciones y debilidad. Son serpientes muy venenosas. Tenemos 6 horas para buscar prevenir la muerte en ese paciente. Por los riesgos de la insuficiencia respiratoria en este tipo de pacientes, sean considerados como potencialmente graves. Vamos a ver las manifestaciones clínicas de acuerdo a su estadio. Y mire a la derecha, no pierdan el tiempo pidiendo exámenes, van a salir todos normales. En el estadio 1, mareo, adormecimiento o parestesia en el sitio de la mordedura, dolor leve, náuseas, vómitos y cefalea. En el estadio 2, las manifestaciones anteriores, la sensación de una adinamia, de una astenia, una tosis palpebral leve. Y en el estadio 3 vamos a encontrar una tosis severa, disfonía o afanía, cianorrea, una boca entreabierta debido a la parálisis facial, una fascia neurotóxica, la parálisis motora flácida generalizada, una hiporreflexe osteotendinosa, disnea, sensación de opresión en el cuello, cianosis, incluso relajación de esfínteres. El tratamiento, similar a lo que hemos hablado, no se les olvide asegurar la vía aérea, los antibióticos. En este paciente vamos a hacer una profilaxis
trombótica con la heparina subcutánea, vamos a colocar las extremidades con unos vendajes elásticos y es un paciente que va a requerir rehabilitación. Es importante por el compromiso que se observan las manifestaciones pensar en el uso de neostigmine, el uso del suero específico. Para recordar, bueno, aquí entonces vienen varias cosas. Lo primero que les dije, ustedes ya saben allí el número de ampollas que tienen que colocar. No se afanen por aprendérselo de memoria, porque cuando ustedes abran el kit donde vienen las ampollas, viene un instructivo que está hecho para que incluso un promotor en la zona rural lo pueda colocar. O sea, está hecho con un lenguaje muy sencillo, les clasifica la extensión, la severidad y la cantidad de medicamento a colocar, la solución en la cual van a diluir y la cantidad de ampollas. Es importante que ustedes como médicos conozcan que ese suero puede ocasionar reacción alérgica, por lo cual estén atentos. Si hay un edema, un rubor, prurito o dificultad respiratoria que se está asociando con el suero, la aplicación del suero, lo primero que hacen es suspender la transfusión o el cumplimiento del suero. Segundo, colocar un esteroide, como puede ser la hidrocortisona, que es de acción rápida. Y luego de que el paciente se ha estabilizado, oído, no suspenden más el suero, lo siguen pasando. O sea, inician, si hay alergia, paran, corrigen la alergia con el esteroide y luego lo reinician. Si la evolución del paciente, los paraclínicos que hablamos, les muestran a ustedes que el veneno de la serpiente está produciendo efectos todavía, no duden en colocar el segundo o el tercer ciclo de tratamiento. Si estamos hablando que son 4, 8, 12 ampollas o más, no es que la vayan a pasar de a una. Todas las diluyen en la solución y las van a pasar en el mismo tiempo. Es necesario que, por favor, recuerden, rápido, muy rápido actuar. No se pongan a pensar que no tengo tiempo de coagulación, que no tengo fibrinógeno. Ese paciente les va a agradecer de forma muy generosa el que ustedes hayan actuado rápido. Recuerden que desde la mordedura, buscar la asistencia, el transporte y llegar a su puesto de salud, seguramente han transcurrido un tiempo prolongado. Entonces no lo duden, inmediatamente actúen y empiecen a pasar la cantidad necesaria. No es que necesiten 8 ampollas y le paso 4 porque me da temor. Están permitiendo que el veneno avance. Fíjense lo que les decía con la cajita. Ahí le dice qué cantidad de veneno es la que va a neutralizar. Hay alguna literatura que les puede explicar que el leve, moderado o severo está en relación a los miligramos de veneno que el cuerpo ha recibido y de esa forma la cantidad de suero antiofílico que se requiere para neutralizar ese veneno. Entonces, primero clasificar su paciente rápidamente, revisar cuántas son las ampollas y cumplirlas. Les va a parecer extraño, pero realmente se van a ver abocados a que en la mayoría de los puestos de salud no hay el suero antiofídico. Entonces, recomendación 1, cuando lleguen al municipio donde hacen rural, pregunte cuáles son las serpientes que más están atacando a la población a lo largo del tiempo. Miren las estadísticas de cuántos pacientes fueron mordidos en el año inmediatamente anterior. Y con base en eso traten de tener un stock suficiente para ese número de casos que se presentó. Es más frecuente las mordidas de serpiente en las épocas de lluvia, que las serpientes tienen que abandonar su nido y allí posiblemente van a encontrar la presencia de más accidentes ofídicos y cumplirlos como está indicado. Ojalá se capture la serpiente, viva o muerta,
y llevarla para tratar de identificar y definir si se quiere algún tipo de antídoto especial, como en la última diapositiva que mirábamos. Vamos a tranquilizar a la paciente, ponerla en reposo, evitar que camine para no lastimar más los tejidos, no generar más necrosis muscular y también para disminuir la circulación que haga la difusión del veneno hacia otras partes. Quiten ropa, joyas que ocasionen presión sobre la extremidad. Lavar de forma exhaustiva. Vamos a tener en cuenta que los venenos de los elápidos, que son neurotóxicos y se circunscriben por medio de presión e inmovilización, en la que se envuelve la extremidad completa con un vendaje y después se inmoviliza. Es debido a que estos venenos tienen más, es un efecto neurotóxico. Entonces, este tipo de tratamiento les puede ayudar de forma importante. Con oxígeno, con o sin soporte necesario, si es necesario, oxígeno con o sin soporte ventilatorio, según la necesidad. No se les olvide tener 2 accesos venosos y asistir al hospital más cercano que ustedes tengan. No se les olvide referir a ese paciente una vez estabilizado. Aseguren la vía aérea, aseguren el acceso venoso y la aplicación del veneno. ¿Qué no hacer? No succionen de forma mecánica el veneno. No apliquen torniquetes. No seccionen o enfríen el sitio de la mordedura. Dar a la víctima bebidas alcohólicas. Evitar los remedios tradicionales. Bueno, con estas diapositivas he tratado de hacer un resumen de las cosas que son más importantes al momento de enfrentarse ustedes ante un paciente con una mordedura por una serpiente. Cuéntenme alguna pregunta con lo que hemos hablado. Diomar Juliana Zambrano, ¿qué opina? ¿Tienes alguna pregunta?